Ya chicos, entonces ahora vamos a ver la segunda clase de esta quinta unidad que está relacionado con las funciones trigonométricas en sí. Ahora sí ya vamos a entrar. Entonces, para aprender en cuanto a las funciones trigonométricas, es muy importante, chicos, que partamos de un triángulo rectángulo, ¿ya? Todas las funciones trigonométricas parten de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir un triángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Por ejemplo, este ángulo, si ustedes ven, aquí está el ángulo recto. Este ángulo seguro es de 90 grados. Por ejemplo, en este caso, el ángulo recto es aquí. ¿Cómo saben ustedes cuál es un ángulo recto? Cuando forman el ángulo que forman dos líneas perpendiculares. ¿Sí ven? Estas son de dos líneas perpendiculares. ¿Listo? Entonces, chicos, primero vamos a identificar, esto ustedes ya saben lo que son las partes de un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, solo les voy a recordar, ¿ya? Primero, están formados por catetos y también por la hipotenusa, ¿sí? Catetos son los que están al lado del ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces aquí este es cateto, esto es un cateto y esta sería la hipotenusa, ¿no es cierto? La hipotenusa, ¿sí? O también, ¿cómo podríamos reconocer entre catetos y hipotenusa? Siempre es el lado más grande, ¿sí ven? Este es el más grande. Y catetos son los otros lados que quedan. En este caso, miren, el triángulo está un poco diferente, pero igual, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, entonces de ley los catetos van a ser estos, ¿no es cierto? Cateto, cateto, y este quedaría como la hipotenusa. O también podríamos ver cuál es el lado más grande aquí. Es este. Entonces siempre el lado más grande, el lado más amplio es la hipotenusa, ¿ya? Entonces ahora vamos a proceder a ver las funciones en sí trigonométricas, ¿no es cierto? Las funciones principales, son tres funciones principales, que son seno, coseno y tangente. ¿Ya? Son una especie de fórmulas que, ¿para qué nos sirve? Las funciones trigonométricas nos sirve para hallar, encontrar un cateto o si no una hipotenusa, o también de medir un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, las funciones trigonométricas nos sirven para poder encontrar el valor de uno de los lados o también el valor de los ángulos de un triángulo, ¿ok? Para eso nos sirve. Entonces, esto chicos, ustedes van a tener que grabarse, se puede decir, las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el seno de alfa, o sea, el seno del ángulo, esto quiere decir ángulo, ¿no? Seno de ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros hacemos, vamos a suponer que hacemos de este ángulo, ¿ya? Ya, voy a imaginarme que voy a hacer de este ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Cateto puesto, ¿cuál sería? Este. Sobre la hipotenusa, ¿cuál sería? Este. ¿No es cierto? Coseno de este ángulo, ¿cuál sería? Cateto opuesto es el que está al lado opuesto, ¿no es cierto? Este. Perdón, aquí dice cateto adyacente. Cateto adyacente, este. Sobre la hipotenusa, esta, ¿no es cierto? Y la tangente del ángulo, es igual de este ángulo, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. O sea, este dividido para este, ¿ya? Entonces, esas son las tres fórmulas, se puede decir. Estas fórmulas, chicos, ustedes tienen la necesidad de aprenderse esas fórmulas, ¿ok? Bueno, vamos directamente, como es con ejercicios cuando más se entiende, vamos directamente a pasar a unos ejercicios. Entonces, aquí el primer ejercicio nos dice calcular las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas del ángulo alfa. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular las funciones trigonométricas de este ángulo alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el seno de alfa, ¿no? Vamos a aplicar el seno, ¿no es cierto? El seno de este alfa es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 15, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner, ¿dónde está mi marcador azul? Bueno, no lo encuentro, voy a continuar con este. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, 15, sobre la hipotenusa, que es 17 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros luego hacemos todas las operaciones, tenemos que 15 dividido para 17, este es igual a 0,88.
a 0,88, ¿no es cierto? Vamos al otro, vamos al coseno. Coseno de alfa de este ángulo dice cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente es este, ¿no es cierto? Cateto adyacente, que sería 8 centímetros, sobre la hipotenusa, que es 17 centímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tangente del ángulo alfa. Bueno, y haciendo la operación esta, ¿qué nos daría? ¿No es cierto? Nos daría 0,47. ¿Listo? Ahora, la tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa, cateto opuesto, que sería 15 centímetros, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es 8 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si hago esa división de 15 para 8, me va a salir 1,875, ¿sí? Ya tenemos esto, chicos. Entonces, ahora, algo bien importante que les voy a decir ahora. Por ejemplo, aquí el seno de alfa es de este valor, ¿no es cierto? Me ha dado este valor. Ahora yo puedo calcular cuánto mide este ángulo alfa. Con estos valores yo puedo calcular cuánto mide este ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver que vamos a sacar, ¿no es cierto? Aquí dice seno de alfa es igual a 0,88. Entonces vamos a despejar, porque ¿qué es lo que necesito saber ahora? Yo necesito saber el ángulo alfa. Entonces, este seno aquí pasa como inversa seno, pasa haciendo esa operación, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? El ángulo alfa es igual a inversa seno de 0,88. ¿Y ustedes cómo calculo yo esto? En sus calculadoras, chicos, todos, en sus calculadoras tienen una función que dice inversa seno. Yo voy a intentar mostrarles un poco en la calculadora mía cómo sería, diríamos así. Miren, no sé si es que estoy enfocando correctamente. Ya, déjenme ver si es que enfoco aquí, a la calculadora. Ya, entonces aquí si ustedes miran aquí, seno menos 1, esa es inversa seno. Coseno menos 1, inversa coseno. Tangente menos 1, inversa tangente. ¿Ya? Entonces, yo en la calculadora voy a calcular ese inversa seno. Por ejemplo, aquí dice inversa seno, ¿no? Vamos a poner, ¿ya? Aquí voy a poner inversa seno, ¿de qué? De 0,88, ¿ya? Cierro paréntesis, ¿y qué me da? 61,64. Y esa sería el resultado del ángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí sería el ángulo alfa, entonces aquí sería igual a 61,64, ¿ya? Ahora el coseno del alfa, asimismo también, aquí tendríamos que el ángulo alfa, aquí en este caso, ¿qué me da? Inversa coseno de 147. Si ustedes sacan el alfa inversa coseno de 0,47, más o menos le va a dar ese mismo ángulo. Entonces aquí me da 61,96. ¿Sí ven? Que me varía entre decimales. 64 a 96 son 30 décimas y así. Entonces, pero los dos me sale el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden calcular el ángulo, ya sea con esta función seno, con la función coseno o con la función tangente, con cualquiera de esas tres funciones, ¿sí? Porque si ustedes hacen aquí lo mismo inversa tangente, le va a salir el ángulo 61,9 también. Si no, háganlo en sus calculadoras para que comprueben, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer, chicos, otro ejercicio a este respecto para que ustedes entiendan un poquito mejor. Ya, chicos, entonces ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios más, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ustedes allí pueden darse cuenta, son 3 ejercicios más que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio, el enunciado dice, calcule las razones trigonométricas, ¿ya? Del ángulo agudo de mayor amplitud. ¿Eso qué quiere decir? El ángulo agudo de mayor amplitud, primero, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, ¿ya? Entonces, dice, del ángulo agudo de menor amplitud,
de este, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si ustedes ven, por ejemplo, si nosotros entre estos dos ángulos, aquí tenemos un ángulo y otro ángulo, ¿cuál será el ángulo agudo? Lógicamente, aquí dice de mayor amplitud. Entre ustedes, si ustedes, por ejemplo, yo pongo aquí este de acá, pongo este, y pongo este, ¿cuál tiene mayor amplitud? Lógicamente tiene mayor amplitud, ¿no es cierto? Entonces dice que hallamos las razones trigonométricas de este ángulo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sabemos cómo hallamos? Aquí está un triángulo un poco diferente, ¿no es cierto? Pero si nosotros, yo les dije que nos basamos de triángulos rectángulos y lógicamente por eso hemos dividido en dos. Y vamos a tomar solo la mitad nada más de este, ¿ya? Entonces, este triángulo yo lo he vuelto a sacar acá para ya solo trabajar con este, ¿no es cierto? Tenemos aquí 17 centímetros. Aquí si todo es 16, lógicamente la mitad, ¿cuánto será? 8. Por eso yo aquí he puesto 8, ¿no es cierto? Aquí está el ángulo, ¿no es cierto? Que me está pidiendo las razones trigonométricas. Y aquí, chicos, entonces, ahora lo único, me falta un dato, chicos. A mí me falta, ¿qué? Me falta un lado, ¿no es cierto? Me falta la longitud de este lado. ¿Cómo saco? Asimismo, por razones, aquí ustedes van a ver la aplicación. Porque si, por ejemplo, yo veo que tangente de alfa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí veo las razones trigonométricas. Por ejemplo, seno es igual al cateto opuesto, seno cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, el coseno, si ustedes ven el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tenemos, por medio del coseno, nosotros podemos hallar este ángulo para ver cuánto mide el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿yo qué pongo aquí? Primerito voy a hacer esto. Voy a hacer coseno de alfa, en este caso es alfa, ¿no es cierto? Coseno de alfa es igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? 8 sobre la hipotenusa, que es 17. Y haciendo esa operación, chicos, a mí me sale que, a ver, vamos a hacer 8 sobre 17, ¿ok? Me da 0,47. Esto me da igual a 0,47, ¿no es cierto? Ahora, así como yo en el ejercicio anterior, puedo yo calcular el ángulo alfa. Alfa, aquí que me queda, coseno de alfa es igual a 0,47. Entonces, yo tengo que alfa, el ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A inversa coseno de 0,47. Y si nosotros calculamos en las calculadoras, esto que ya les enseñé a sacar, alfa me va a dar igual a 61,9. Este va a ser el resultado del ángulo alfa. Entonces ya tengo este ángulo alfa, ¿sí? 61,9. Ahora, otra vez, ¿cómo he calculado yo este ángulo alfa? He cogido, con el seno no puedo, porque aquí es cateto opuesto y no tengo cateto opuesto, para mí aquí es de x, ¿no es cierto? Ahora, con el coseno, porque aquí sí tengo todos los datos, si ven 8 y 17, ¿ya? 0,47. Asimismo, coseno de alfa 0,47 y alfa es igual a inversa coseno de 0,47 y ya tenemos el ángulo, ¿ok? Entonces ahora sí, yo ya puedo, el ángulo es 61,9. ¿Y para qué me sirve el ángulo? Para calcular este lado, ¿ya? Entonces yo con ese ángulo voy a calcular ese lado, ¿sí? Ya, les voy a hacer a continuación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la función seno que es igual que justo, miren, seno de 61 con cateto opuesto. Aquí voy a encontrar la x con la función seno de alfa, ¿ok? Seno de alfa es igual, ¿ya? Entonces, perdón un ratito, chicos. Ya, seno de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, ya no pongo alfa, porque tengo el valor de alfa. ¿Cuál era el valor de alfa? 61,9. 61,9 es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? X sobre la hipotenusa sobre 17. Ahora yo voy a despejar X, ¿no es cierto? Entonces, únicamente que el X le acompaña el 17. ¿Qué está haciendo? Dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces, lo que hago yo aquí. Seno de 61,9 por 17 es igual a X, ¿no es cierto? Si en la calculadora ustedes ponen seno de 61,9 y la multiplican por 17, ¿ya? Entonces esto me va a dar igual a 14
0,99 y este me va a dar X. Ustedes de ese valor que yo he sacado es haciendo la calculadora, calculando esto, ¿ya? Entonces así, chicos, ya tenemos que este lado, voy a poner 15, voy a redondear, entonces de este lado, ¿qué me ha dado como resultado? Me ha dado como resultado 15, ¿ok? Ahora sí, ya puedo aplicar las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a aplicar las funciones trigonométricas. Voy a poner seno de alfa es igual, cateto opuesto, 15 sobre hipotenusa, 17. Coseno de alfa igual, cateto adyacente, 8, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa que es 17. Y tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 15, y cateto adyacente, que es 8. ¿Listo? Entonces, hacemos esto en la calculadora, y haciendo en la calculadora me da los siguientes valores, ¿ya? 0,88 aquí, ¿no es cierto? Luego, el coseno de alfa, que es igual, que ya sacamos anteriormente, ¿se acuerdan? Me daba 0,47, ¿ya? Y la tangente de alfa me da 1,875. Y ya he calculado las tres razones, ¿sí? Entonces, ¿para qué me ha servido este? Primero he podido calcular, si ven, he calculado primero un lado. Luego he podido calcular el ángulo, ¿ya? Fíjense bien lo que hemos hecho con ese ejercicio. Vamos a ver al tercero. Dice, calcule las razones trigonométricas del ángulo agudo de menor amplitud. Ahora, dice que calcule las razones trigonométricas de este triángulo, pero del ángulo agudo de menor amplitud, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, si yo comparo este ángulo con este ángulo, ¿cuál es más chiquito? Este. Por eso es que este de aquí es el de menor amplitud, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora, aquí primero, aquí, ¿cuál es la hipotenusa? Siempre se acuerdan que les dije que es el más grande. Entonces, esta sería la hipotenusa, ¿ya? Aquí, ¿cuáles serían los catetos? Esto es el un cateto y este es el otro cateto, ¿no es cierto? Facilito reconocer. Siempre la hipotenusa es la más grande, ¿no es cierto? Ahora sí, aquí solo simplemente es, como ya tenemos todos los lados, ¿sí ven? Que no tengo que calcular ningún lado. Aquí sí tenía que calcular uno, aquí ya no. Entonces, simplemente yo aplico las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Pongo seno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Seno de alfa igual, así mismo. Coseno de alfa igual y tangente de alfa igual. Ya, seno de alfa. Cateto opuesto. Si ven, ¿cuál es lo opuesto? Aquí, cateto opuesto, 7 sobre la hipotenusa, es sobre 11. Asimismo, coseno de alfa es igual al cateto adyacente, o sea, el que está junto, adyacente, 11 sobre la hipotenusa, ay, perdón, no, aquí me equivoqué. Cateto, este es hipotenusa. Si ven ustedes, cuidado, Cateto adyacente, que es 9. Ese es el cateto adyacente. Sobre la hipotenusa, que es 11. Y luego la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto, que es 7, sobre el cateto adyacente, que es 9. Y si nosotros lo hacemos en la calculadora, esto nos va a dar estos resultados. 0,63, ¿ok? 0,818 y 0,77. ¿Listo? Y voy a hacer un último ejercicio, ¿ya? Aquí. Dice, la hipotenusa y los catetos de un triángulo, dice la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo mide 19 y 15, ¿ya? ¿Ok? 19, 15 y 11, así dice, que mide 19, 15 y 11. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 19, lógicamente, yo dibujo un triángulo rectángulo. 19, el lado, la hipotenusa, el más grande, que va a ser esta, ¿no es cierto? 15 va a ser el cateto más pequeño, que es este, y 11, este de aquí. Por lógica, ¿no es cierto? Voy ubicando, chicos. Ahora sí, entonces ahora dice que únicamente yo halle las funciones trigonométricas del ángulo con mayor amplitud. Este, si ustedes ven, este es el de menor amplitud. El de mayor amplitud es este, ¿ya? Entonces, ahora sí. Igual escribo. Vamos a hacer seno, coseno y tangente, ¿ya? Seno, coseno, tangente, ¿ok? Seno de alfa es igual a, ahora sí, cateto opuesto,
aquí, 15. Sobre la hipotenusa, 19. Ahora sí, coseno de alfa es igual al cateto adyacente, no se equivocarán como yo la otra vez. Este es el adyacente, 11 sobre la hipotenusa, que es 19. Y tangente de alfa es igual al cateto opuesto, 15 sobre el cateto adyacente, que es 11. Entonces, haciendo en su calculadora esto, le da como resultado 0,78. Aquí le da como resultado 0,57 y aquí 1,36. ¿Ya? Entonces, estas son las aplicaciones que hemos hecho. Yo he hecho algunos ejercicios, chicos. A ver, el deber, vamos a ver la tarea, ¿sí? Tarea para esta clase. ¿Ya? Entonces, ustedes de la página 149, van a hacer del ejercicio 2, van a hacer el A, del 3, van a hacer el 3, es uno solo, el 7 y el 9, ¿ya? 2A, 3, 7 y 9. En total son 4 ejercicios, ¿ya, chicos? Entonces espero que cualquier duda ya me consultan en la clase Zoom. Que tengan una linda tarde o un lindo día, ¿ya? Chao, chicos.